profesor de la Escuela de Electromecánica y también trabaja o coordina el gerente del Centro de Control de Energía de TEC, y nos va a trabajar hoy sobre lo que es el control de frecuencia del CEN, que hay mucha discusión con relación a eso, que a cada rato yo veo que por el chat me ponen, pero quería que él viniera para que explicara bien una persona que conoce bien ese tema a los demás colegas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, maestro Moreno San Juan, por darnos la oportunidad de estar aquí nuevamente con ustedes. Muchas gracias a todos ustedes por venir y estar aquí también y escucharnos un momento. Vamos a hacerlo, esto es breve, son 20 minutos que tenemos, de un tema de quizá horas, 5 o 6 horas que deben entenderlo y profundizar mucho. Traté de agarrar algunos slides para explicarles rápidamente en qué consiste esto. Pero básicamente, para un sistema nosotros tenemos dos puntos que mirar. Por un lado, la oferta de energía, la producción, y por otro lado, el consumo, sí, o la demanda, si lo queremos llamar así. Entonces, la frecuencia del sistema, en el caso de nuestro sistema, que se ha desarrollado un sistema en AC, entonces los sistemas en AC se mira la frecuencia para como un elemento de control, y esta frecuencia en el caso de nuestro sistema es 60 Hz. En otros sistemas como Europa, China, son 50 Hz. El de nosotros se desarrolló en AC y es 60 Hz el parámetro que tenemos que mirar segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora durante la operación del CENES. Entonces, de eso vamos a hablar, del control de la frecuencia. Básicamente, nosotros tenemos 3 etapas, y así lo he manifestado en lo que tenemos aquí. Tengo una etapa que debe de actuar los controles primarios, y esto está totalmente automatizado. Otra etapa donde entra un control secundario, y una tercera etapa donde entra lo que es el control terciario o regulación terciaria de frecuencia. Y es lo que en parte iniciamos aquí con el control primario. Primera acción de control realizada automáticamente por las unidades de generación para atender el desbalance entre la carga y la generación. Y era lo que acabo de decir, para tener ese balance entre lo que estoy produciendo y lo que estoy consumiendo. Sin embargo, hay que ver dos cosas. En la etapa de producción, ok, pero en el consumo yo tengo ese consumo de esa energía que va a ser útil, y tengo el tema de las pérdidas en el proceso. Entonces, si yo hago una ecuación, esa ecuación sería que tengo que tener un equilibrio entre la potencia que estoy produciendo, debe ser igual a la potencia que estoy demandando, más la potencia de las pérdidas. Entonces, ahí ya tengo una sumatoria en el lado del consumo. Este control primario de frecuencia tiene un tiempo característico de respuesta que va de 0 a 30 segundos. Fíjense que es un tiempo bastante corto. Y de hecho, parte de esta acción obedece a una respuesta natural de todos los generadores síncronos que están participando en la red. Y ahí le dije generadores síncronos. En el caso de las energías renovables, no pertenecen a este grupo, o mejor dicho, las renovables fotovoltaicas y las eólicas no pertenecen a este grupo. Bien, se quede eso aparte. En el caso mañana de las renovables que producen su energía a partir de ciertas combustibles, materias primas, por lo que decía el monte, basura, desechos orgánicos, biomasa, eso se considera porque al final va a obedecer a un tipo de tecnología, una planta térmica a vapor que se utiliza ese combustible para eso. ¿No? Generadores síncronos, ellos van a tener una respuesta natural, que es una respuesta inercial. Sin embargo, también a la máquina sincrónica se le puede programar, se le puede decir, mira, deja cierta potencia de la tuya para que estés respondiendo a las variaciones de la frecuencia a través de tu control primario.
Y ahí es que entra esta parte como una respuesta de 0 a 30 segundos. Si no existe ninguna acción adicional, con la acción de regulación primaria de frecuencia se estabiliza en un nuevo valor diferente al nominal. Cuando ocurren perturbaciones, y eso es lo que trato de poner aquí en esta frecuencia, supónganse que la frecuencia es de 60 Hz, por alguna razón está aquí en este valor, por alguna perturbación, ella puede bajar y oscilar, pero con la acción de esos control primario, la frecuencia en un tiempo relativamente corto debe de tomar esta tendencia, es decir, aproximándose al valor nominal de la frecuencia, es decir, 60 Hz. Estas variaciones pueden deberse o a que salga la carga del sistema, ¿verdad? Entonces ya ahí tengo un desequilibrio de que tenía una producción fija, si saco carga, pues la producción está por encima de la carga, pues la frecuencia va a tender a subir. Y puede pasar también lo contrario, que yo tenga mi carga fija y me varíe la generación, es decir, que saque generación, pues la frecuencia va a tender a bajar. La otra parte es obedecer a un control secundario de frecuencia. Y puede ser que esta, aunque ahí la puse puramente automática, porque así la tenemos nosotros hoy en día, pero puede ser también manual. Y yo le puedo decir al generador, mira, toma parte de tu potencia, ten en lo que se obedecería a un control primario, pero también otro porcentaje a un control secundario, para que tome acciones por encima de este valor, si con el control primario no se corrige la desviación que hay en la frecuencia. Y por eso decimos aquí que es la acción de control automático en la que se disminuye o inyecta potencia adicional al sistema con el fin de alcanzar un valor de frecuencia aumentada. Actúa después de la regulación primaria en un tiempo de 30 segundos a 10 minutos. Fíjense que la primera iba de 0 a 30 y la segunda hora, que es la secundaria, viene de esos 30 segundos a 10 minutos. Es decir, yo puedo tener las máquinas todo el tiempo tomando esas acciones. Actúa después de la regulación primaria, obvio, en un tiempo característico de 30 a 10 segundos a 10 minutos. Y debe ser sostenida hasta los 30 minutos. Es decir, los generadores tienen que tener esta capacidad de estar haciendo esta regulación, un control secundario, de manera sostenida por 10 minutos. Y obviamente debe de permitir que se recuperen los generadores de la regulación primaria. Porque si la frecuencia, por ejemplo, baja y me actúa un control primario, los márgenes, y ese es otro término que vamos a definir, los márgenes de regulación primaria, pues se van a agotar. Entonces ahí viene la secundaria, hace su acción, corrige, mientras los generadores van a ir recuperando su margen primaria para hacer frente a cualquier otra perturbación que se presente en el tiempo corto de 0 a 30 segundos. Entonces, fíjense, en esta gráfica puedo ver una operación normal de la frecuencia donde ella va a estar oscilando entre unos márgenes que está establecido en la ley general de electricidad en su reglamento de aplicación, donde dice el artículo 150 que la frecuencia debe de permanecer el 99.0% en el margen, dentro del margen de 60 Hz, más o menos 0.15. Y pone otro párrafo que dice que la frecuencia debe de permanecer el 99.8% dentro del margen de 60 Hz, más o menos 0.25%. ¿Cuáles serían las fronteras? Serían los extremos máximos, en función a lo que establece la normativa, serían 60 Hz, 60.25 y 59.75. Entonces, así mismo se le dice a los generadores que estén viendo estos márgenes y ellos van a estar haciendo que la frecuencia se mantenga oscilando dentro de esos márgenes. Y esto, si la frecuencia no está en 60 Hz, esto es lo que se va a reflejar en pérdidas de una energía que se está botando. Si está por encima, se está botando en la red, y si está por debajo, está poniendo los equipos a trabajar de manera eficiente. Y es un equipo que está trabajando de manera eficiente, pues va a demandar más energía, por lo tanto va a ser menos eficiente. Lo ideal es que esté en 60 Hz. Sin embargo,
hay algo muy importante. Ustedes encienden su aire acondicionado en la casa cuando llegan y no le preguntan al operador del sistema. Apagan el aire en la mañana y tampoco le preguntan a nadie. Entonces, imagínense un universo de personas haciendo eso de manera independiente y sin comunicárselo a ninguna persona, pues esto va a provocar que siempre se dé ese desequilibrio entre la producción y la generación, o entre la oferta y la demanda. Entonces, la frecuencia nunca va a ser 60 Hz, sino que siempre va a estar variando. Entonces, para eso se programan los generadores ciertos márgenes de reserva y se les dice, mira, un ejemplo real es la generadora de San Andrés, que su potencia efectiva que ellos declaran son 300 megavatios. Pero de esos 300 megavatios, ellos además declaran y le dicen al organismo coordinador, mira, yo puedo calcular 3 megavatios en secundaria. Que ya hay 300 y debajo 30. Espérate, basta, que hay alguien ahí que está. Por favor, ya. Luis, que está. Ya. Sí. Ya va. Pues bien, ¿qué quiere decir eso? Que esos 300, si le descuento 30, que lo voy a usar en regulación secundaria, ya la máquina estaría en 270. Pero esos 270 es para que ella pueda subir hasta 300 y esos 30 hacia abajo, bajar hasta los 270 hasta 240 megavatios. Me corrigen si la matemática está mal. Entonces ya ellos tienen 30 en secundaria. Pero que ellos declaran también, dicen, mira, yo tengo 14 megavatios para hacer regulación primaria de frecuencia. Esa primaria es que ellos pueden hacerla de 0 a 30 segundos. Entonces son 15 megavatios en el sistema que se le programa a la máquina y ella va a estar respondiendo con 15 megavatios, más o menos 15 megavatios, si hacia arriba y o hacia abajo, en función a la necesidad que tenga el sistema, de manera prácticamente instantánea, porque le estoy hablando de 0 a 10 segundos en el control primario. Es decir, es un tiempo relativamente corto cuando estamos hablando de una máquina. Para que tengan una idea, una máquina que puede hacer eso, normalmente una turbina de gas o una turbina hidráulica que pueden tener un gradiente de toma de carga en un minuto de 8 o 10 megavatios por minuto, es bastante potencia en poco tiempo. Por lo tanto, eso tampoco es bueno tener toda la regulación o los márgenes de regulación primaria y secundaria concentrados en una sola turbina. Pero, por ejemplo, en el caso de Andrés, que es una máquina con cierto tamaño y digamos con tecnología de punta, o sea, pues ella puede dar esa respuesta en ese tiempo a 14 megavatios. Si yo le digo, mira, sé mamá, y si no puedo, porque es que voy a superar el tiempo de los 10 segundos para poder indicar esta potencia. Una pregunta. En este proceso de regulación de frecuencia, ¿participan cuántas máquinas? ¿Y en función de qué criterios? Mira, dentro de los servicios complementarios de energía, esto es uno de los servicios que separa regulación primaria de frecuencia y regulación secundaria de frecuencia. Entonces, en función a la declaración que hacen cada generador y a la característica de la máquina, se hace también una lista de méritos de las plantas que están ofertando ellos. Es decir, esto tiene que ver con la tecnología, con los costos operativos de la planta, entre otras cosas. El fin es que se hace, si uno como se hace el despacho de manera heurística, se hace una lista de méritos de las plantas que ofertan. Entonces, para el sistema, también por normativa, nosotros tenemos que tener en todo momento de un 3 a un 5% de reserva primaria y secundaria con respecto a la demanda. Y lo vamos a ver en un momento. Es decir, el operador del mercado, en este caso no sé, tiene que programar todo el tiempo para cada periodo de un 3 a un 5%. Y el operador del sistema, que ese es el caso de la gerencia que tenemos bajo nuestra responsabilidad en el CCE, el operador tiene que minuto a minuto asegurar de un 3 a un 5%. Siempre.
de la demanda del sistema. ¿Para qué? Para que con este 3 o 5% de la demanda en potencia pueda hacer frente a esas variaciones que se van presentando en el día a día. Entonces, como les decía, el caso de Andrés, pues ya yo tendría, fíjense, que primero cae en los 70 con un punto intermedio para que ella pueda oscilar con los 30, pero después, si le tomo los 14, esta máquina hace tanto la primaria como la secundaria, serían 256 megavatios. Y a ese punto nosotros le llamamos NOS, que es un nivel de operación sostenible de la unidad. Con este punto, la máquina tendría 46 megavatios para subirlo o para bajarlo. Los primeros 14 en un tiempo de 0 a 10 segundos y el resto puede hacerlo a partir de ahí y tomar de 30 segundos hasta los 30 minutos, de los 10 segundos hasta los 30 minutos, haciendo esta operación. Y de esta manera, siempre se procura que la frecuencia del sistema esté siempre oscilando, ¿verdad? No fíjense 60 Hz, sino oscilando en el más o menos 0.25 y se trata de que siempre sea el más o menos 0.15. Ahora, ¿qué pasa? Hay otros detalles, pero antes de ir vamos a explicar el control terciario. ¿Qué pasa con el control terciario? A veces se presentan situaciones, perturbaciones, salida de carga. Por ejemplo, me puede salir un transformador de la difusora que lleve unos 40 megavatios, pues esto prácticamente, si nada más tengo a Andrés haciendo las oscilaciones, pues prácticamente me llevaría la máquina al extremo. Y si en ese espacio la misma carga o consumo de manera natural va variando, va subiendo o bajando en el tiempo, por lo que le explicaba hace un momento, pues esto va a hacer que la frecuencia se me vaya saliendo del extremo de 60.25 o que vaya saliendo hacia abajo del 59.75. Por lo tanto, tengo que tener una persona, que en este caso es el operador del serie, que esté mirando no la frecuencia, sino los márgenes de regulación de las máquinas que están haciendo, que están participando en regulación primaria y secundaria de frecuencia. Hace unos años atrás, el operador lo que veía era la frecuencia. Ya hoy en día él se encarga de ver que las máquinas tengan sus márgenes de regulación reservados, es decir, que estén operando muy cerca de su NOS, nivel de operación sostenible. Entonces, para ello, nosotros utilizamos ciertas tecnologías que nos permiten ver el punto de operación de cada planta y hacer una sumatoria y decir, no, mira, tengo tanto por ciento de margen de regulación primaria y tengo tanto por ciento de margen de regulación secundaria, tanto hacia un lado como hacia el otro. Y con esto hacemos que procuramos siempre tener disponibilidad para hacer frente a cualquier variación que vaya a haber de la frecuencia. Cuando esto se agota, el operador ya de manera manual, en otros países se hace regulación terciaria, de manera automática también, pero en el caso de nosotros lo que hacemos es que comenzamos a dar instrucciones a las máquinas o a entrar alguna planta que esté fuera o a sacar alguna planta que esté en línea que ya no la estoy necesitando porque estoy descendiendo con algo. Si tengo sobre generación, pues, y los márgenes de la máquina están en el lado superior, pues vamos a sacar generación del sistema. Esto puede ser, si son motores, sacar algunas unidades, es decir, ya de manera manual bajarle carga a las unidades. Y fíjense que eso es lo que les trato de presentar aquí con él. ¿Qué yo quiero siempre? Que sea 60 Hz, 6000, pero por un lado tengo las variaciones van a estar hacia abajo o hacia arriba. Esa onda celular, con una onda celular, que va a estar oscilando todo el tiempo. Y ahora, ¿por qué a veces ocurre, acá con este gráfico, también es lo que estaba hablando, de lo que es el control primario, control secundario y finalmente el control terciario, que viene siendo en el largo plazo? Esto es viendo años, para nosotros hay 30 o 40 minutos de largo plazo ya, porque empecé hablando de ese ciclo. Posiblemente hasta 10. Sí. En el futuro. Porque hay temas, bueno, no sé si tú lo vas a tratar, que cómo te afecta, ¿verdad?
generación fotovoltaica que tú no reduces. No lo tengo en el acto, pero hablar de eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa acá? El maestro a veces me llama y dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando en la frecuencia? Haciendo un experimento. ¿Cómo hacer un experimento? No, realmente lo que está pasando, y tuve una presentación de esto en el Congreso de Física, hay un tema de inercia asociado en el sistema. Si yo solamente tengo en mi sistema participando generadores síncronos, pues estos generadores tienen una respuesta natural a las variaciones de frecuencia y pueden participar la mayoría y están habilitados para participar en regulación primaria y secundaria de frecuencia, porque son plantas ciclocombinados, turbinas a gas, algunas turbinas de vapor lo hacen por su diseño, entre otras, las turbinas hidráulicas que son, digamos, las ideales, las hidroeléctricas, para esto. No así con el caso de las plantas fotovoltaicas que no son síncronas, ellas no están viendo frecuencias, están conectadas a través de un inversor de DCA a AC. Entonces ellas no están viendo frecuencias y por otro lado tampoco aportan inercia al sistema. En el caso de la fotovoltaica es cero. Es cero. Entonces, ¿qué pasa? Fotovoltaica sin batería. Sí. Luego para allá. ¿Qué pasa? Si yo tengo mi sistema 100% con máquinas sincrónicas, pues yo puedo decir que tengo un 100% de inercia. Inmediatamente yo desplazo de un 100%, por ejemplo, 30% de esa generación, la tengo en fotovoltaica, pues yo estoy desplazando un 30% de inercia en el sistema. Y esto hace que frente a una variación de potencia activa de 10 o 15 megavatios, 20 megavatios, la frecuencia se me distorsiona en valores más amplios, es decir, que salga de los valores límites más fácilmente porque tiene menos oposición, es decir, tiene menos inercia, y creo que el tema de la inercia prácticamente aquí todos lo conocen, tiene menos inercia. ¿Hay una pregunta acá? Sí, mira, el tema, ya la pregunta para uno. Porque si no lo que pasa es que tenemos que contar con tipo. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Que realmente que durante los periodos de alta penetración de inercia, nosotros estamos teniendo más variaciones de la frecuencia. Entonces, lo que se veía como unas variaciones pequeñas, normalmente oscilando entre los valores que le definía según un inverso, esas son bandas que nosotros le ponemos límites. Durante estos periodos son mayores por las mismas variaciones en parte que se producen de las mismas energías renovables fotovoltaicas. ¿Cómo podemos corregir eso? Bueno, ya lo hemos dicho también, esto es colocando baterías, por un lado, con las baterías podemos hacer la regulación primaria de frecuencia y con tiempo mucho más rápido que lo que lo hacen las máquinas sincrónicas. Eso es por un lado. Por otro lado, también aportando inercia sintética con estas baterías al sistema y así compenso la inercia que se desplaza por la energía renovable. Entonces, ¿cuáles son otros ingredientes que se agregó? Que en parte el tema, cuando el maestro me lo envió y hablamos de eso, va alineado, es que si a esto yo le sumo una gestión de demanda en el sistema, eso quiere decir que yo voy a estar delastrando carga y conectando carga cada cierto tiempo. Entonces, estaba dando recientemente que a las 7 de la mañana, nosotros teníamos ya varios años que no estábamos dando gestión de demanda, pero de repente tomó una decisión y vamos a dar gestión de demanda, y se comenzó a dar gestión de demanda entre 7 a 7, 8 de la noche. O sea que eso ya se Sí, no, ya eso se paró, pero era uno de los problemas que estaban teniendo. ¿Por qué? pero completo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 4 o 5 distribuidoras. Vamos a agarrar las 3 grandes. El de este, de sur y de norte, que tienen su centro de despacho. ¿Qué ellos hacen? Ellos tienen su programa y le dicen, a las 7 de la mañana tú tienes 10 megavatios abiertos. ¿Y qué hace el operador? A las 7 de la mañana comienza a abrir interruptor. Y lo abre. Y te lo abre de 7 a 7 y que él abierto demasiado rápido.
ha adelantado su carga porque a él le dijeron que compramos ese programa. Y yo no tengo ninguna máquina que de 7 a 7 y 10 me entre una máquina que me tome 100 megavatios. Ya le hablé viendo del gradiente de toma de carga. Ninguna máquina no lo va a hacer. Entonces el operador tiene que estar preparado para enfrentar esto. También hasta sacarla del sistema una máquina se toma un tiempo. Para todo nada más te ponen un solo distribuidor. Y si lo hacen con 3. Y por otro lado, ya eso es un tema que, bueno, lo que sería que es académico, no te comunican nada. Cada distribuidora haciendo ella sus maniobras del operador y cada quien con un jefe que le dice, mira, yo tengo que tener esto así, cuando hace. Cuando viene el proceso, si ellos liberan esta carga y coinciden entre 7 de la mañana a 8 y coinciden liberando sus 70, 80, 100 megavatios que tienen designado cada uno, pues no van a provocar distorsiones en el sistema. El operador entonces el sistema va a tener que hacer un esfuerzo sobrehumano para tener la frecuencia dentro de los rangos. Por encima de eso, las renovables ya tenían sus temas que vienen subiendo y haciendo sus variaciones, que son propios y que ya los operadores saben que sabemos que tenemos que hacer. Por otro lado, tiene el cierre después de los circuitos y son de los problemas que se presentan. En fin, se toman acciones, nosotros trabajamos minutos, segundos, minuto a minuto en este tema. Tenemos controles automáticos y controles manuales. Esto es lo mismo, donde puedo tener una desviación de la frecuencia, pues tengo que actuación de la reserva primaria acá rápido. Hay solapes entre la secundaria y también la terciaria, que no me quiero decirle. Algo que no favorecido, y ya con esto prácticamente estoy concluyendo, pues que en eso del 2020, en mayo, nosotros, una tecnología que es bastante de los 60, pero se adquirió el AGC y se puso en servicio. El AGC lo que permite es un control automático de la generación, y con esto, en vez de ser el operador que esté dando instrucciones a la planta, pues con este sistema que no es más que un software que está viendo todas las máquinas y las que estén habilitadas con el AGC, y ella va tomando, mandando señales para ir corrigiendo las desviaciones de frecuencia. Esto hizo que a partir del 2021 nosotros estemos cumpliendo con lo que establece la ley de reglamento de aplicación de la Ley General de Electricidad, es decir, ese artículo 150 que le dice de la permanencia de la frecuencia dentro de ciertos valores. Esto ha ayudado bastante. Sin embargo, a raíz de que se ha ido incrementando las energías renovables, específicamente la fotovoltaica, en este periodo de alta penetración de fotovoltaica, se han incrementado las desviaciones de la frecuencia, los picos y eso. A veces parece como si fueran un diente de sierra subiendo y bajando. Entonces, ya le hemos dicho, tanto las autoridades como los amigos, buenísimo, estamos de acuerdo con la renovables fotovoltaica y siempre lo digo, yo no estoy en desacuerdo, estoy 100% de acuerdo. Lo que sí que tenemos que habilitar el sistema también para poder seguir incrementando o generación con este tipo de tecnología. Entonces, ¿qué necesitamos? Baterías que puedan hacer regulación, control primario de frecuencia y que ellas puedan entonces absorber esos picos o variaciones que pueden darse en las mismas renovables o las que convencionalmente tenemos en el sistema. Y a partir de aquí, miren esa la gráfica que le dice por normal, 60.27. Sí, esa está bonita, no quise tomar una fea. Hay unos pequeños picos, pero ustedes ven cómo se recupera nuevamente. Esto es también lo mismo, viendo el comportamiento de la frecuencia para un día en particular, y ven que se va manteniendo siempre, miren lo más aquí, 60.25, 59.75, alguna salida cuando ocurren perturbaciones. Esto ocurre en todos los sistemas, las perturbaciones son típicas y no hay forma de, digamos, de evitar que esta variación se dé. Lo que le decía, nosotros todo el tiempo tenemos que estar viendo la reserva caliente que tenemos y la reserva fría. Es lo que le muestro acá. Si pueden ver, por un lado tengo
cierta cantidad de reserva caliente y cierta cantidad de reserva fría. Esto es durante un bloque de 24 periodos de operación, que es lo que idealmente uno siempre quiere, que a veces se dice que no, que hay déficit. Esto no es tan así. La regulación primaria y secundaria, lo que les dije, es el 3% que debo de tener casi todo el tiempo. Ahí tenemos una gráfica y esto se trata de mantener siempre en el sistema. Esto era lo mismo, ya con eso acabo. Ahora pueden hacer 3 preguntas. Solo preguntas. En línea y Sí. Realmente ha sido muy provechosa la intervención, Juanca. La pregunta es, ¿en qué momento entra como método de compensación de la frecuencia sacar circuito? Olvidándonos de la gestión programada. Gracias. Nosotros tenemos lo que le llaman el esquema de adelanto automático de carga. ¿Cuándo ocurre eso? Si se me desconecta un generador, o si, mejor dicho, si yo saco producción de manera súbita o como sea, la frecuencia baja a 59.3, ahí me actúa el primer escalón de edad. Son 8 escalones y si la frecuencia sigue bajando de manera automática se va a desconectar carga. Esa es una posibilidad frente a un evento que haya que la frecuencia baje a ese valor. Y lo otro es, se puede sacar carga si hay déficit de generación, el operador va a tomar la decisión de mantener sus márgenes, que le hablé de las máquinas, y cómo lo va a hacer, desconectando carga. Debe estar haciendo solicitudes de la distribuidora. Eso es cuando hay déficit de generación. Puede haber un déficit que sea transitorio, por ejemplo, una salida de una máquina, que me actual edad, en lo que yo me recupero, pasan 15, 20, 30 minutos, pues eso ni siquiera lo ponemos por déficit, sino que le ponen un control de frecuencia a estos circuitos cuando salen. Por esas podrían ser 2 de las posibilidades. A ver, vamos aquí. Primero. hay gente en línea, no sé si hay preguntas en línea. ¿Hay alguna pregunta en línea? Ok. Vale. Mi pregunta, que es una combinación de varias cosas. En el tema del tiempo de respuesta, que se mostraron, aunque tienen cumplimiento de la norma, por lo menos en el universo que yo me manejo, el tiempo es demasiado largo. Yo sé que explicaste parte del contexto, que era el tema de implementación de tecnología. En este caso, de control automático de generación para poder automatizar ciertos procesos. Como esos tiempos son muy elevados y si vamos digamos, a las pérdidas de energía en una proyección anual, ¿se ha cuantificado cuánto se pierde por efecto de ese tiempo de respuesta? ¿Se tiene considerado, porque una variable que es más política estratégica es la integración, la coordinación, digamos, automática de toda la red eléctrica nacional? ¿Se ha considerado la implementación para poder tener una integración, aunque tengamos 3 E's, pero que se pueda tener un control en el tema de gestión? Son 2 preguntas. Bueno, mira, realmente el reglamento exige que cada vez que una de las distribuidoras vaya a hacer variaciones por encima de 10 megavatios, si no me equivoco, debe de informarlo al CCE. De todas maneras, estas son cosas que se mantiene una coordinación, es decir, una comunicación muy cerrada entre el operador del CENI, el CCE, y los operadores de las centrales de distribución. Y la otra pregunta, que yo sepa, no se ha hecho ningún estudio para cuantificar las pérdidas de energía por los excedentes en la frecuencia o por lo que tenga por debajo de la frecuencia. Realmente se ha mejorado mucho y sabemos que es energía que se pierde cuando la frecuencia está por encima de 60 Hz. Nosotros teníamos ya en el centro de control un cuantificador que nos daba una desviación de qué tanto tiempo duraba la frecuencia por encima de 60 Hz o por debajo. Y él lo que hacía era que cuando estaba por encima iba subiendo. Inmediatamente comenzaba a bajar o la frecuencia quedaba por abajo, iba bajando. Y eso lo usamos para medir la eficiencia del operador. Yo cuando estaba ahí en la sala operando, a veces lo encontraba arriba y mi reto era llevarlo a 0. Entonces lo que hacía era que jugaba un poquito con dejar la frecuencia ligeramente hacia abajo para que este valor
bajar, que nos medían nuestro trabajo en función a ese parámetro. Pero cuantificarlo monetariamente, que yo sepa, no se ha hecho en ningún estudio. Creo que eso podría ser un tema de investigación. Perdón, y lo último que ha relacionado, ¿se tiene evaluado? No. Pero vamos a darle. Hay una participación aquí en el señor Ángel, si puede hablar. Él dejó un escrito. Señor Ángel, ¿nos escucha? Sí, le escucho. Sí. Puede hablar. Mi pregunta es que si hasta ahora existe la posibilidad tecnológica de que las energías renovables en algún momento lleguen a corregir frecuencias o variaciones de la misma. Ella como tal, con sus paneles, digamos que no, pero sí con las baterías, y es a lo que estamos aportando. Por eso se está motivando a que las plantas que se van a integrar nuevas al sistema a partir de cierta potencia incluyan baterías, aunque en la resolución se habla de arbitraje, pero la idea es que ellas sí puedan participar en la regulación primaria de frecuencia. Por eso la batería, no, si la batería que yo sepa, no tenemos tecnología que permita hacer esta variación. Si nosotros tenemos, como dije, algo equivalente al EDA, es el DA, que es un debate automático de generación que se le aplica, pero esto hasta ahora lo estamos haciendo nada más con un control de flujo de potencia entre dos áreas. Que pudiera también implementarse que a partir de cierto valor de frecuencia, pues se le comience a adelantar carga, pero no estamos usando eso como regulación de frecuencia. Los sistemas de HF de corriente directa, los de corriente directa tienen unos beneficios extra de lo que se hayan evaluado. Ya hemos hablado en contra del riesgo de la construcción, lo mismo que el flores, pero los beneficios del control de frecuencia en un sistema de DC puede ser beneficioso para los computadores. En ese sentido, el control de frecuencia. Bueno, es que en DC nosotros no tenemos control de frecuencia, porque la frecuencia no tenemos variación. Lo que uno tiene cuando interconecta dos sistemas, si son AC y AC y se interconectan en DC, tú lo que estás viendo es una transferencia de potencia, pero las oscilaciones en la frecuencia, cada quien va a ser responsable de ello. El sistema de HDC puede controlar la Sí, tú puedes, porque es lo mismo que yo voy a hacer con la batería, pero normalmente cada sistema tiene la responsabilidad de ver su frecuencia, y ya si como terciaria yo puedo decirle, mira, inyéctame si tengo excedente de un lado y en otro lado estoy necesitando, pues le puedo decir que me inyecte, y obviamente que va a haber una transferencia de potencia, y a la frecuencia es potencia activa, y eso es lo que se transfiere básicamente por una interconexión a ese. Pero si el sistema es de ese puro, ahí no se habla de frecuencia. Tendríamos que hablar de Es que necesitamos una pizarra aquí. Las plantas que intervienen en la regulación primaria también siguen en esta ruta después de pasar esos 30 segundos. Pueden tomar la regulación secundaria. Con el ejemplo que le puse de Andrés, ellos en su declaración pueden declarar 30 megavatios en secundaria y 14.6 en primaria. Entonces, con esos 14.6 van a estar haciendo primaria. Si no es suficiente y se le agota la primaria, pues ellos siguen de una vez con la secundaria, aportándola. Sí lo pueden hacer. Es importante que sepan algo, que todas las plantas tienen que aportar al sistema un porcentaje de la regulación. Hay plantas que por su tecnología no lo hacen. Pues este servicio ellos tienen que pagárselo a las plantas que sí lo hacen. Bien.
ya sea el de primaria, tienen que pagárselo a las plantas de innovación. Por eso digamos, nosotros tenemos en el mercado de los servicios complementarios, hablamos de regulación primaria de frecuencia y esto se paga. Bien, muchas gracias. Un fuerte aplauso para la señora. Bien, continuando.